con mucho gusto en esta mesa que se convierte en política. Bueno, realmente siempre es política, menos cuando hay deportes y ya creo, ¿no? O cuando hay cumpleaños. O cuando hay cumpleaños, como el día de hoy que Es vamos la a mesa del platicar. cumpleaños hoy. Hoy vamos a platicar de festejos, nada más. Así es. ¿Cuál es el mejor festejo para Paco Sea? Exactamente. Estoy de acuerdo y me uno a la moción. Pero presentamos con gusto a la senadora Gabriela Cuevas del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Paco. Muchas felicidades. Gracias. Nos unimos a todos estos festejos que los del Bicentenario probablemente se queden cortos. Nada más, yo no voy a construir ningún monumento para no entrar, Para no entrar en polémica. en polémicas. ¿Te gusta, Mario? Mario Delgado, también senador por Morena. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muy contento de estar y coincidir aquí el día de tu cumpleaños y además el día de todas las madres. Muchas felicidades a todas las mamás que nos están escuchando. Por supuesto que sí. Bueno, pues hay un par de temas que son dos temas delicados. El tema de la diputada Cadena, que ha sido exhibida en varios videos. La forma de la exhibición de los videos fue un poco al estilo Netflix, y fueron revelando capítulos, ¿no? Cada X tiempo, pero finalmente lo que se ve en ellos, no sé qué opinen de lo que se ve en ellos, porque creo que eso es parte del asunto. La autoridad está empezando a investigar, pero falta todavía bastante, Gaby. Yo creo que lo que se ve en los videos es lo que mucha gente sospecha que está atrás de las campañas, ¿no? Favores, fajos de dinero. Pero lo que sí sorprende en este asunto es que, pues, Morena, que tanto se ha envuelto en la bandera de la honestidad y de hacer las cosas diferentes, pues tenga las mismas prácticas que critica y que no solo sea, pues, un tema grave, un tema de clara corrupción. Hay un tema de corrupción no solo en el momento de recibir dinero de manera ilícita para un partido, sino hasta aceptando que se negocia una legislación a partir de un soborno. Entonces, es un claro ejemplo de corrupción. Lo que me parece lamentable es que, pues, quien se envuelve en la bandera de corrupción, que es el señor López Obrador, pues, en lugar de limpiar su propia casa, pues empieza a decir otra vez que es un complot. Entonces, creo que ya también todos estamos cansados de esos discursos donde la gente que hace algo mal se quiere victimizar. Lo que hay que realmente exigir es que acabe la impunidad y que empiece la justicia. Y que esta señora Eva Cadena empiece por dar la cara a la justicia, se hagan las investigaciones serias y se sancione, así como ya se empezó con todo esto de gobernadores que se supone que están en prácticas de corrupción y que ya muchos están en la cárcel, pues también empecemos a hacerlo con los candidatos. Claro. Mario, ese dinero precisamente, y hay varias preguntas. ¿Quién lo da? ¿Quién graba? ¿Fue una trampa? ¿No fue una trampa? ¿Es un complot? ¿No es un complot? ¿Para quién estaba dirigido? Evidentemente, ¿iba a llegar o no Andrés Manuel López Obrador? Bueno, como tú lo has dicho, aparece una serie de Netflix. No cabe duda que Yunes es un buen guionista, pero no tiene credibilidad el video. Se ve que evidentemente está armado para provocar un escándalo contra López Obrador. Y yo difiero de la senadora Cuevas en la reacción que se ha tenido. Claro que se vale denunciar que hay complot, porque tenemos la información de que es así, y que pedimos que se investigue no solo a Eva Cadena, sino también que esta investigación lleve a quién le da el dinero, quién arma este numerito, porque sería muy bueno saber quién está detrás de ese dinero. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de Morena? Esa señora está fuera de Morena, está fuera de la bancada de Morena y ya se inició el procedimiento de desafuero para que pueda enfrentar ella la justicia. Tenemos un caso paralelo muchísimo más grave, no de 500,000 pesos, sino de cientos de millones de pesos del señor Tarek Abdallah, una cosa así se llama, uno de los operadores financieros del gobierno de Duarte, fue su tesorero, que el PRI protegió en la Cámara de Diputados precisamente para que no fuera desaforado y pudiera enfrentar la justicia. Entonces, sí hay dos reacciones muy distintas ante hechos de corrupción, porque evidentemente que Morena no va a participar de este tipo de prácticas y es un buen mensaje para toda la militancia morena. Quien viole los principios de Morena, no robar, no traicionar y no mentir, de manera inmediata están fuera. Son los compromisos que le pide López Obrador a sus militantes.
Obviamente él no puede estar detrás de cada uno, pero sí es muy importante la reacción que se tuvo en este sentido. Denunciar que evidentemente es una trampa, es algo orquestado, pero también exigirle cuentas a esta persona. Sí, y sobre todo para saber dónde quedó el dinero y de dónde venía el dinero, ¿no? Así es, ¿de Esas dónde son dos venía? cosas. Bueno, yo Al parecer, subrayaría a ella dónde dijo también fue el que, dinero. Claro, ¿a O sea, dónde quedó? a ver si sí fue a parar a Morena o no, porque eso nada más decir que es un complot sin que haya una investigación posterior. Claro que hay, o sea, yo creo que en eso Mario tiene razón, hay que revisar quién le da el dinero y de dónde lo saca, pero también a dónde va a parar ese dinero. No es como claro, que esta señora lo pueda desaparecer tan sencillo. por Hay que por revisar eso si fue a las campañas de Morena o no. que enfrente la justicia y que se hagan la investigación. No tenemos ningún temor, ningún compromiso al respecto de protegerla o que no se haga. A ver, aquí el presidente de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados nos dijo claramente que la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz mintió, que por eso no se pudo llevar a cabo el desafuero, porque nunca les avisó que había un amparo, el cual no permitía consignar el expediente, por lo cual ellos ni siquiera habían consignado el expediente ante un juez, y que no existía tal orden de aprehensión en contra del diputado con fuero. ¿Eso es cierto? ¿Eso es lo que dice la ley para no poder desaforar a un legislador? Si hay un proceso que se tiene que seguir de manera pues, judicial y que está muy claro los procedimientos, Paco, Y es pero bastante complicado, también hay que sí, decirlo, ¿eh? pero también creo que lo que hemos perdido de vista aquí en toda esta judicialización de la política es la responsabilidad política. Ujú. Es decir, hay partidos políticos que postulan a los candidatos. Los candidatos no es que obtengan una nominación por aclamación o como estar en los casos de Morena así por rifa, pero al final, aunque sea por rifa, hay una responsabilidad por parte de los partidos políticos que lo postulan. Y las reacciones que tienen los partidos políticos ante estos casos también es bastante elocuente sobre cómo gobernarían. En el caso del PRI, bueno, creo que sí es clarísimo, no solo el de Abdalá, sino, bueno, tenemos cualquier cantidad de casos, lo hemos visto en la administración pública federal durante este sexenio que no lo citan ni a declarar, vamos. Y el PRI tiende a taparlos. Me parece que si hubiera la voluntad política, incluso desde las bancadas, Ujú. pues no seguirían tapaderas de alguien. Es decir, si un compañero tuyo está claramente involucrado en temas de corrupción, pues lo primero que quieres es que enfrente a la justicia, no taparlo. Y Ujú. lo que hemos visto en el caso de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, pues es funcionar como tapadera. Y ha sido, pues la Cámara de Diputados más bien utilizada como resguardo de criminales en lugar del resguardo de la legalidad, Ujú. que es lo que se esperaría de los creadores de leyes. Entonces, ahí va un tema delicado. Y me parece también delicado que estando a punto de entrar a procesos electorales, no solo el de Estado de México, que es bastante grande, sino el del 2018, sigamos viendo estas mismas historias de corrupción en las campañas, de corrupción en los cuerpos legislativos y sobre todo, y lo subrayo, de impunidad, porque al final, en toda esta judicialización del proceso, el desenlace es que no pasa nada. Siempre hay un amparo. Bueno, lo vemos con la esposa de Duarte. ¿Cómo nos indigna el tema de la esposa de Duarte? Sí, ¿Cuántas? casi en vivo se huyó, No, se bueno, fue a Europa, casi lo pudimos presenciar en parte vivo del reality show. Sí. cuando hay órdenes, cuando hay investigaciones en Veracruz. Por lo menos hay dos investigaciones en contra, dos averiguaciones previas en contra de ella. Y sí, el tema aquí es la impunidad. El mensaje que se manda es que pues finalmente el PRI protege y se aprovecha del fuero. Por eso hay tanto desprestigio de los legisladores, porque se utiliza este fuero para proteger Ujú. a delincuentes. Puede haber alguna excusa legal, Paco, como se está planteando en este caso, pero si hay voluntad política, si hubiera un compromiso de verdad con la rendición de cuentas, con la justicia, con el combate a la corrupción, créeme que se acelerarían esos procesos para que estos personajes se enfrentaran a justicia, cosa que no está ocurriendo. A ver, y yo ante este compromiso también le pregunto a los dos que son senadores de la República encargados de nombrar al fiscal anticorrupción qué van a hacer, porque eso también es un reclamo de la propia ciudadanía. Esa sería una pregunta que la dejo sobre la mesa y otra pregunta sería también, en el caso de que estaba tocando Gaby y también Mario, de los dineros sucios en las campañas. Yo de los últimos mítines que he visto empiezo a contar One Little Two, Little Three, Little Indians y digo, no, esto no puede ser. O sea, se alcanza a ver que evidentemente hay una cantidad de dinero metido ahí que yo no veo cómo sale.
Y eso lo dejo sobre la mesa, hacemos una pausa y volvemos, si les parece. Y dos temas estábamos dejando aquí sobre la mesa precisamente antes de irnos a un corte y pues uno de ellos importante porque estábamos hablando del compromiso real que hay para combatir la corrupción. Y precisamente el Senado, del cual son integrantes, nuestros dos integrantes, valga la redundancia de esta mesa, son los encargados de nombrar al fiscal anticorrupción y el día de hoy, pues todo se ha entrampado en una negociación política. Yo creo que el tema del fiscal anticorrupción, Paco, como toca tantos intereses y pues lo que se espera de un fiscal anticorrupción es que realmente acabe con los callos que le van a doler a muchísima gente que hoy toma esas decisiones, es lo que lo tiene entrampado y como dices, en una muy desagradable negociación política, porque no debería ser una negociación política. Debería ser una negociación en torno a la credibilidad de esa persona, en tanto a su capacidad, en tanto a las herramientas que pueda tener realmente para combatir la corrupción. Entonces, es una lástima. La señal que hemos mandado desde el Senado en este tema es claramente lamentable. Ojalá repitiéramos un modelito que nos salió muy bien y que fue una de las primeras votaciones que tuvimos en el Senado. Creo que la única que tuvimos en el Senado donde toda la oposición en la reforma laboral estuvimos unidos y votamos y le ganamos una votación muy complicada al PRI, o al PRI verde. Eso no ha vuelto a suceder. La oposición ya está fragmentada, tiene muchos intereses en medio y no hemos logrado tener un acuerdo como oposición. Y en tanto no entendamos que el fenómeno de la corrupción es con el que el PRI ha armado todo un sistema durante décadas y décadas y sobre el cual han generado una disquegobernabilidad en este sexenio, nunca vamos a poder cambiar a México si no hacemos esos cambios. Entonces, a mí sí me gustaría ver un acuerdo real de toda la oposición. Probablemente sea muy difícil encontrar coincidencias ideológicas en la oposición, pero esta no debe ser un tema ideológico, sino muy práctico. ¿Quién puede realmente enfrentarse a un sistema de corrupción que tiene raíces por todos lados? Y sobre el tema que seas del dinero en las campañas, sucede un poco lo mismo. Mientras sigamos viendo que se politiza la justicia y que todos hacen lo mismo, difícilmente va a cambiar. Ahí lo que creo que puede ser muy importante es hacer un llamado a la ciudadanía y a que castiguen a los partidos y a los políticos que claramente se ve que traen dinero de más en las campañas. Quien trae dinero de más en las campañas va a gobernar para quien le fondearon esa campaña, no para los ciudadanos. Va a llegar con intereses, va a llegar, pues como dicen coloquialmente, con la cola muy larga. Y en una de esas hasta con las uñas. Pues creo que sería muy importante apelar al voto y a la sanción ciudadana. Y también de manera muy importante, pues a que hagamos, siempre después de una elección hay procesos electorales, hay reformas electorales, hagamos una reforma antes que le permita realmente tener una FEPADE con más dientes, con mayor autonomía, con posibilidades de investigación, que se pongan hasta aquí. Gran parte del origen de la corrupción está en el financiamiento de las campañas. Ahora, es que también uno de los problemas es la capacidad que pueda tener la gente de detectar que hay ese dinero ilegal en las campañas, porque la gente de a pie a veces no tiene también... No, Paco, por la ilegalidad se nota. O sea, donde hay un edificio con más pisos de los que tienen los de al lado, se nota. Donde hay delincuencia y que las autoridades lo saben y que se está vendiendo droga y que no pasa nada, claro que hay corrupción. La corrupción, la única característica que tiene muy clara es que no miente. Donde hay corrupción, se ve. Se ve. A ver, por ejemplo, dinero en campañas. Todo mundo dice, y es un rumor que casi se da como una verdad, es qué va a hacer el PRI en el Estado de México. Donde mejor le van las encuestas empatan, ya en la mayoría empiezan a ponerlos por debajo de Morena, de la maestra Delfina Gómez, y todo el mundo dice, no, es que no se confíen porque falta el día de la elección. O sea, ya se da como un hecho de el dinero que invierte el PRI el día de la elección para comprar votos. Entonces, ¿cuánto le va a invertir el PRI para tratar de cambiar el resultado de la elección en el Estado de México? Y no hay autoridad que valga para que prevenga esa situación. Entonces, claro que se ve el dinero en las campañas. Estamos nosotros invitando a la ciudadanía a hacer una red para que nos ayuden a estar en las calles presentes, a documentar
toda esta carretada de dinero que va a haber el día de la elección, pero nunca pasa nada. El problema es que nunca pasa nada. Incluso la ley dice que si rebasas los topes, La elección pierdes. será anulada Sí, incluso, ¿no? no solo anulas, incluso el ganador pierde. Ujú. Pero pues no hemos visto que se aplique esa sanción porque sigue mucha simulación por debajo de la mesa, el financiamiento en campañas. Y a ver, yo nada más quisiera decir una cosa al fiscal anticorrupción. La agenda en el Senado de la República la controla la mayoría y la mayoría la tiene Acción Nacional. Entonces, dentro del comentario de la senadora Cuevas, pues dentro de la oposición no cabe Acción Nacional, porque ha sido cómplice en toda la estructura de corrupción que mantiene al país. Es decir, el cambio que tuvo en lo electoral el país, cuando entra Fox y cuando entra Calderón, dejó intacta la estructura de corrupción que prevalece hasta nuestros días. Y eso explica por qué no hay un fiscal. Porque costó mucho trabajo, hubo mucha presión ahí sí, muy importante de la sociedad civil organizada para que se construyera el sistema anticorrupción. Pero si no hay voluntad política, no va a funcionar ese sistema. Ya lo vemos ahora que no hay voluntad política para poner un fiscal. Deberíamos lograr un fiscal del que nadie tuviera duda, que fuera un acuerdo que todo el mundo dijera, sí, es claro que esa persona es un referente público de honestidad y a él le vamos a confiar el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Ves a un candidato? No, los que tenemos ahora no, porque ya vienen de la negociación política. Ya, y el pleito no es si uno es mejor que otro, sino es quién se va a quedar con el fiscal, si el PAN o el PRI. Entonces, por eso es tan importante lo que está pasando ahora en nuestros días, con la elección del Estado de México, que hay una gran posibilidad de que esto cambie. Si Morena gana el próximo 4 de junio, pues imagínate, vamos a extirpar el tumor cancerígeno que se ha extendido a todo el país de la corrupción, que está ahí en Atlacomulco, que está en el Estado de México. Y solamente un cambio político va a ser posible que tengas un país sin corrupción. Pero mientras prevalezca la estructura gobernante entre el PAN y el PRI, eso no va a suceder. Como dicen los clásicos, lo que Mario quiso decir es que el PAN tiene la culpa. No, Bueno, que yo creo es cómplice, que es cómplice. Yo creo que Mario Son de la ha perdido mafia de del poder. vista lo que ha vivido en el Senado en estos años. A ver, venía a decir que Acción Nacional no tiene nada que decir en la lucha contra la corrupción. A ver, mientras el PRD pactaba sus votos a favor y hasta sus salidas del Pleno con este gobierno priista por una reforma fiscal claramente confiscatoria, el PAN acordó otra serie de reformas en las que estaba claramente la reforma política y la reforma anticorrupción. O la reforma Y la energética. reforma anticorrupción se debe al trabajo de Acción Nacional. Nunca la pidió la izquierda en el seno de la República, jamás. Y jamás se enfrascaron en defenderla. Muchos de la izquierda nos dejaron solos, prácticamente todos. Esa reforma anticorrupción, la que hoy da lugar, precisamente ese fiscal anticorrupción, en donde, insisto, no estuvo la izquierda. Nada más que a diferencia de buscar estos reproches y la salida fácil al estilo López Obrador, yo sí creo en un acuerdo que dé los números y los votos en el seno de la República. Porque si no hay los votos, el fiscal que va a quedar es el a modo de algunos cuates o de cuotas partidistas. Y eso es lo peor que le podría pasar a esa reforma. Ahora, eso se lo tienes que comentar a tu coordinador. En hechos Gaby. muy concretos, a ver, Mario, hoy no hay un acuerdo, así de sencillo. Y en eso también está el PAN. El PAN hoy no tiene un acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que esperamos es fortalecer al sistema anticorrupción por el que nosotros, PAN, hemos luchado, no la izquierda que tanto miente. Ahora, ¿dónde está el origen de las investigaciones contra los Duartes? Duarte Veracruz y Duarte Chihuahua. ¿En qué hoy gobierna el PAN? ¿Dónde están también las investigaciones en Tamaulipas? ¿En qué hoy gobierna el PAN? La alternancia en esos estados, claramente gobernados por el PAN, es lo que sí ha traído un combate contra la corrupción. Y ahí está Javier Corral pagando las consecuencias y hasta persecuciones. Ahí está también el tema de Yunes, polémico como sea, pero está haciendo un esfuerzo importante en el caso de Duarte, por el que creo que todo México clamamos justicia. Insisto, ahí está Tamaulipas y ahí están muchísimos casos. Creo que no se vale, en un afán de querer ganar votos, desconocer el trabajo que se ha hecho en el seno de la República y claramente en la agenda anticorrupción. Mira, lo que claramente está, Gaby, es que no hubo ningún cambio cuando ustedes estuvieron en la presidencia de la República en la estructura de corrupción que prevalece en este país.
Y aquí, sí, en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, hubo una participación muy importante de la sociedad civil, sin la cual esa agenda no hubiera avanzado. O sea, Acción Nacional no fue el gran promotor del Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, ahí estuvieron las reuniones de los senadores de Acción Nacional con las organizaciones. ¿Por qué no hay, ¿Por qué se ha pospuesto tantas veces el nombramiento del fiscal? Si el PAN quisiera, sin duda se podía cumplir con los tiempos y se podía forzar al nombramiento de un fiscal. Pero quieren un fiscal a modo y no han logrado ponerse de acuerdo entre el PRI y el PAN para encontrar a alguien a modo. Yo primero quisiera ver cómo se ponen de acuerdo el PRD, el PT y las fracciones de Morena. Porque las últimas administraciones, fíjate la lógica de ellos, es ¿para qué ponemos al fiscal anticorrupción si a quienes van a investigar pues son las dos últimas administraciones federales, que es la de Peña Nieto, que es del PRI, y la de Calderón, que es del PAN? Ese es el tema de fondo, por cuál no quiere que se avance este tema. ¿Tiene que ver también el nombramiento o el cambio de bases para el nombramiento del fiscal general de la República? Yo creo que hay varias cosas. Primero, derecho de réplica elemental. Adelante. En el sexenio de Fox fue desde el gobierno que se impulsó todo el acceso a la información. Hoy no podríamos concebir todas las solicitudes de transparencia por las que se conoce tantos cochineros si no se hubieran hecho esas reformas desde un sexenio panista. Y ahí hubieron, no solo muchísimos avances en ejercer el derecho a la información, y probablemente sí faltó haber excavado en toda la bola de liderazgos corruptos en los sindicatos. Sí, se han faltado muchas cosas. Y esos errores los han cometido todos los partidos. Yo tampoco vi que López Obrador cambiara las estructuras ni corporativas ni corruptas en la Ciudad de México. Tan no las cambió que luego salieron hasta en los videos. Bueno, entonces, hubo un cambio muy importante en todos los excesos que se cometían con el presupuesto público. No, a ver, Mario, seamos honestos. El secretario de Finanzas de López Obrador estaba jugando en Las Vegas. El secretario de Finanzas del gobierno de la ciudad de López se fue a la Obrador. cárcel. Se fue a la cárcel, pero los hijos de Marta porque pues estaba fueron en un video. Millonarios. Si no hubiera estado en un video pasa, y regresamos al tema de hoy, a Eva Cadena, que aunque esté en un video, le tendría una trampa. Oye, pues aunque te ponga una trampa, si eres honesto, pues no cae. Está ya su juicio de desafuero. A ver, vamos a ver si lo apoyan y si apoyan la investigación ¿qué dices, a las finanzas por ejemplo, de Morena? De la investigación de Josefina Vázquez Mota, de más de 1,000 millones de pesos, el cual el PAN en la Cámara de Diputados protegía para que no hubiera ahí están una las investigaciones, ya están los resultados de la auditoría. Y el ejercicio de esos recursos... No están las investigaciones. El ejercicio de esos recursos no lo hizo Josefina. Hay una auditoría de desempeño por parte de la Auditoría Superior, donde lo que concluye es que no hay padrones, no se puede saber quiénes son los beneficiarios y están en curso las auditorías financieras. Josefina no ejerció esos recursos se firman por convenio entre una asociación civil que Josefina no manejaba y los consulados. Entonces, pues si no manejas el dinero, ¿cómo te lo robas? Es buscar cómo politizar la justicia, y por eso la justicia no avanza. Por eso está la impunidad en el amparo, en el discurso y en la grilla. En 2015, fíjate, hay un movimiento presupuestal muy extraño. En el Instituto Mexicano para la Atención de los Mexicanos en el Exterior, tenía presupuesto promedio de 80 millones de pesos, 2015 y 2016. Bueno, hubo autorizaciones extraordinarias no programadas en el presupuesto durante el ejercicio fiscal. Primero en 2015 por más de 530 millones de pesos y en 2016 por más de 900 millones de pesos. Años, quiero recordar, de recortes presupuestales. Y sin embargo, este instituto tuvo esta ampliación presupuestal. Pues, ¿para qué fue? Para el programa de Josefina. ¿Por qué no llega esto entonces ya a una investigación por parte de la Procuraduría General de la República? Porque las investigaciones se están haciendo. A ver, es que es muy fácil en tiempos electorales y Josefina, siendo candidata en el Estado de México, pues querer politizar temas de justicia. Las investigaciones se están haciendo y el PAN no las ha obstaculizado. Eso es falso. Ahora, hablar de incrementos en el presupuesto, pues también, y Mario lo sabe muy bien como exsecretario de Finanzas, pues están también las transferencias que se hacen a los gobiernos estatales. O sea, transferencias hay en todo momento. Hoy el tema de migrantes, nosotros mismos desde el Senado acabamos de pedir transferencias por 1,070 millones de pesos para la atención a mexicanos en el exterior. Pero estamos en otro momento. Sí, Mario, estamos en otro momento. Nada más te voy a recordar algunas cifras. Hoy el momento, extraordinarias. A ver, déjame terminar. Hoy el momento es, tanto que a muchos les alarma y utilizan a los migrantes de carne de cañón electoral, hoy Trump lleva menos deportaciones de las que hizo Obama.
Y el dinero que tanto criticas se iba precisamente para esos mexicanos y para esas organizaciones. Que no lo hemos encontrado esos mexicanos beneficiarios, ¿eh? Es lo que dice la Auditoría Superior. Que se haga la auditoría. No sabemos. A ver, que lo hagan. No hemos encontrado y esas un responsabilidades mexicano deben tener también los que vive en consulados. Estados Unidos que diga, híjole, gracias a la gestión de Josefina pudimos tener becas o pudimos tener atención Hay médica. que pedirle esa información a los consulados. Pues es por lo que estamos supuesto. diciendo nosotros, entonces coincidimos. Yo no me pongo porque Perfecto. creo que el dinero, de entrada, insisto, ni pasaba por las manos de Josefina. Oye, Ahora, esto está buenísimo. Ya son las 3:11 y además Ya me que ir hacen a el trabajo festejar a muy las sencillo. mamás. festejar. No, a mí me hacen el trabajo muy sencillo porque además está muy interesante la discusión, pero muy interesante, estoy aprendiendo. Pero tenemos que dejarlo aquí y nos regresamos la próxima semana en este punto. Yo creo que está muy bueno. Vámonos antes de que exijamos que reveles tu edad, Paco. No, exacto, a ver, ya que nos cuente. son 46 Y el- años. Y ya el que- lugar del festejo también. Ya, a la Rubí, En el Camino Real. Y En una pueden- de esas sacas tu disco. Y voy a llevar a algún grupo de esos guapachos, al Chapo de Sinaloa que anda de candidato. Bueno, senadora Gabriela Cuevas, muchísimas gracias. Por supuesto, Mario Delgado, muchas gracias, senador. Gracias a ti, Paco. Felicidades otra vez. Muchísimas Muchas gracias. felicidades, Se Paco, puso muchas muy gracias. bueno y el próximo miércoles seguimos con la segunda parte, así como si fuera Netflix. Ya volvemos.